Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy contentos de poder tenerlos aquí en nuestro programa Ecuador Inmobiliario. El día de hoy tenemos un tema muy importante para lo que es la construcción. Nuestro tema es la venta empieza desde el diseño arquitectónico. Sí, correcto. Qué gusto verlos nuevamente esta semana en otro episodio más de Ecuador Inmobiliario. El día de hoy vamos a hablar acerca de desde dónde todo ocasiona. Antes de vender una casa debe haber un diseño, debe haber toda una planificación. Y es lo que les hemos preparado el día de hoy. Y justamente para complementar todas estas ideas, todo este tema que es muy fundamental desde un punto de vista y desde una perspectiva profesional, el día de hoy tenemos a un gran invitado aquí en nuestro set. Tenemos al arquitecto Cristian Miranda, les voy a hablar un poco sobre él. Él es arquitecto graduado de la Universidad de la SUAY, tiene 2 años de experiencia, trabaja en las oficinas de estudio arquitectónico, realmente un gran profesional que nos ha ayudado ya con varios trámites que respectan a todo el tema de la construcción. Damos la bienvenida el día de hoy al arquitecto Cristian Miranda. Un gusto de tenerte aquí, Cristian, y pues estamos aquí contigo para toda esta entrevista. Bueno, un gusto, Jorge, Eduardo, gracias por la invitación. Un saludo igual para todos los internautas. Soy el arquitecto Cristian Miranda y bueno, realmente un gusto seguir con ustedes y sigamos adelante. Claro, bueno, tenemos muchas preguntas preparadas para el día de hoy. Espero que estés listo, Cristian, especialmente también a todas las personas que nos están viendo en el live de Instagram, puedan ayudarnos con su cualquier inquietud que puedan tener, ya sea con Cristian, aspectos que, o sea, también incluso de trámites, que Cristian es realmente un excelente profesional. En la primera pregunta de hoy, nos gustaría hacer una pregunta general. ¿Cómo ha sido tu carrera de arquitecto? ¿Qué tal es ese proceso? ¿Qué tal ser un arquitecto en la ciudad de Cuenca? Bueno, realmente bien. Uno cuando sale de la universidad realmente sale sin mucha experiencia. Netamente uno sale más con lo que es netamente lo que es diseño arquitectónico, pero en cuanto a lo que es trámites municipales, aprobaciones de planos, realmente todo lo que tiene que ver, digamos, netamente con lo que es trámites, generalmente uno aprende a lo largo del trayecto de su profesión, ¿no? Bueno, he ido incorporando algunos conocimientos, al igual tanto de lo que he trabajado en una oficina netamente de lo que es arquitectura, diseño, planificación, construcción, etcétera, y bueno, muy aparte por proyectos personales. Sí. Claro, no, realmente creo que es una carrera muy bonita, creo que es lo que nos quieres transmitir. Es algo, usted sabe, no solo estar en una oficina, sino también se traslada hacia el campo, hacia el desarrollo. Exactamente, bueno. Muchas personas. Sí, exactamente. Bueno, a mí lo que más me gusta de mi carrera no es que es netamente un trabajo de solo estar en oficina o estar el 100%, digamos, sentado en un computador y pasar todo el tiempo ahí. No, muchas veces uno sale al campo abierto, conoce terrenos, conoce igual personas, siempre lo que digo, igual todo proyecto es totalmente diferente, comenzando también por el cliente o por el lugar donde se puede ubicar, por las determinantes, realmente todo es un conjunto que, digamos, lleva a un producto final totalmente diferente. Claro. Para complementar lo que dices, Cristian, y lo que nos lleva en realidad a la segunda pregunta, hay un sinfín de cosas que tú consideras, imagino yo, para tu trabajo, porque no solamente es en oficina, sino también en campo, en el municipio, bueno, hasta en tu casa me imagino que te llevas trabajo, porque así son las carreras en realidad, más que nada de diseño, ¿no? Y justamente por eso yo quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué factores consideras tú para un diseño de una casa? ¿Cuáles son los principales que tú dices, esto y el otro tengo que considerar? Claro, bueno, los factores siempre van a ser diferentes. Como mencionaba hace un momento, bueno, los principales factores que van a influenciar obviamente en un terreno para poder diseñar pueden venir a ser los retiros, también, digamos, el cliente, qué es lo que está pidiendo, si es que puede ser una casa o puede ser un edificio. Mucho depende igual de los permisos que te den, una licencia urbanística, cuántos pisos tú puedas construir, qué es lo que puedes hacer. Hay muchas, y algo que igual recomiendo es leer las normativas, los artículos. Hay muchos de los artículos y normativas que pueden servir incluso en un diseño arquitectónico para poder ganar algunos pluses, digamos, en el diseño, como pueden ser terrazas, guardillas, tal vez volados,
etcétera, ¿no? Creo que hay muchas cosas que pueden influenciar dentro del campo del diseño y lo que uno en específico está buscando. Claro que sí, y ahí me gustaría hacerte otra pregunta. Bueno, también manejo un poco de temas de normativas. Me gustaría que las personas que nos están viendo y escuchando sepan de tus palabras. Hay normativas prácticamente internas que son municipales y también normativas ya para el tema netamente de construcción que son a nivel nacional. Son normas que se deben cumplir. Más o menos para las personas que están diseñando ahora, como una información extra, tú nos podrías explicar algo bastante básico. Claro, bueno, normativas generales siempre se van a referir a lo que son tamaños de dormitorios, o sea, el tamaño mínimo, ¿no? Porque el tamaño del dormitorio incluso puede ser mucho más grande, puede ser más generoso, pero en sí la posición tal vez del closet, de la ropa, o el tamaño mínimo del mueble de una cocina, el largo que debe tener para que obviamente pueda ser funcional, la distancia de la cocina con respecto al resto de las áreas sociales, debe al igual haber un tamaño mínimo, al igual en un baño, puede ser un baño compartido, puede ser un baño privado. Todo esto igual tiene medidas mínimas, porque si ustedes se pueden fijar en algunas, digamos, en algunas construcciones ilegales o algunas construcciones que crecen, digamos, a la deriva, a veces se hacen baños que son un poquito incómodos o dormitorios que a veces no tienen espacios mínimos, donde uno incluso al momento de abrir un closet de ropa a veces pega contra la cama o cosas así. Entonces ese tipo de normativas generalmente sí es, digamos, a nivel nacional, ¿no? Para tener espacios cómodos y para tener espacios óptimos. Sí. Claro. No, sí, realmente el arquitecto es parte fundamental en lo que es trasladar los sueños de las personas sea una realidad. Creo que también es una forma bonita de verla, como el cliente viene y te dice: Cristian, estoy construyendo una vivienda, o un constructor que hace tiempo construye viviendas para vender, se acerca y te dice: arquitecto, quieres ir a construir casas en este tipo de metrajes, con estas mismas características, y creo que para ti es una posibilidad increíble trasladar los sueños de cómo la gente visualiza, pasarlos a la realidad, hacia un proyecto, hacia una toda construcción y distribución que se ve reflejada ya en el sueño de muchas personas, como es tener su propia vivienda. Así creo que realmente es un sueño muy bonito. Y bueno, justo también se relaciona mucho con la siguiente pregunta que tenemos: ¿cuáles son generalmente las exigencias que te realizan a ti los clientes en el tema arquitectónico? Bueno, realmente las exigencias varían mucho dependiendo del cliente. Hay, y bueno, mucha influencia lo que es, también me he dado cuenta, diferencias de edad o la necesidad o incluso el terreno donde se ubica. Puede haber personas que incluso, parejas jóvenes por lo general, siempre buscan algo, un espacio que sea un poquito más cómodo, óptimo, espacios para 2 vehículos. Lo que sí me he dado cuenta bastante y que puedo decir que es bastante común entre los clientes, por lo general siempre el dormitorio se piden de 2 a 3 dormitorios. Claro. No siempre se ocupan 3 dormitorios, seguramente ustedes tengan entendido en el tema inmobiliario, pero a veces un dormitorio no se le deja proyectado como en sí como dormitorio, sino como puede usarse como una sala de estar o una sala de televisión, o puede ocuparse a sí mismo como un estudio. Mucho depende igual del cliente. Lo que siempre se suele hacer es obviamente igual una pequeña entrevista con el cliente, consultarles qué es lo que buscan, qué es lo que les gusta, qué tipo de espacios son los que más ocupan, porque hay muchas veces en las familias que a veces las familias netamente no ocupan las áreas sociales, más se ocupan netamente lo que es su trabajo, y lo que llegan a ocupar son los dormitorios. Claro. Entonces tal vez no les dan mucha prioridad a lo que son áreas sociales. En cambio, por otro lado, pueden haber personas que estén interesadas más en los espacios de las cocinas. Por la mayoría, la verdad, la gente que es un poquito más adulta, digamos así, realmente aprecia mucho lo que son las áreas abiertas en las áreas sociales. ¿A qué me refiero con eso? Sala, comedor, cocina, que se sienta como un solo ambiente, o que las escaleras vayan de la mano, da mucha más amplitud al tema de la casita como tal. Entonces, creo que por ese lado se puede orientar, pero en conclusión podría decir que cada cliente tiene exigencias totalmente diferentes. Claro. Exacto. Sí, y hablando justamente del tema, nos lleva de la mano, creo yo, la siguiente pregunta. Bueno, tú con tu gran experiencia del tema de diseño, tendrás también tus preferencias por las áreas que tienes en la casa, ¿no? Entonces, bueno, nuestra siguiente pregunta es, desde tu punto de vista, ¿cuál es el espacio de la casa que consideras principal en el diseño?
no sé si me cachas, pero bueno, por ejemplo, tú dices, yo tengo mi marca, mi firma es que la cocina sea de tal manera, la distribución, por ejemplo, de la cocina, o que siempre mis casas tengan un patio como diseño. Sí, a mí lo que generalmente y más me gusta aprovechar en un diseño arquitectónico es el tema siempre de la vegetación y de las áreas verdes. Siempre lo que son, bueno, y lo que más me gusta hacer en sí es el diseño arquitectónico como tal, diseño de fachadas, siempre tratar de demostrar un poco de vegetación. Creo que da un poco más de vitalidad a las casas. Creo que el color verde incluso es un color que va de la mano con cualquier material en la construcción. Creo que se relaciona bastante bien por eso. Y en general lo que son patios, patios exteriores, patio para la lavandería o puede ir un patio en la parte frontal de la vivienda con un bonito jardín o incluso los muros vegetales también creo que pueden adornar bastante bien una vivienda. De si me dices un espacio como tal que realmente puedo decir que es el plus o que realmente diría que es algo que puede destacar realmente en las viviendas, yo diría que la parte de la cocina. ¿Por qué en la parte de la cocina? Porque ahí es donde van la mayoría de los muebles empotrados. Claro. Entonces uno escoge el material que va a ir encima, el granito, el mármol o en sí lo que sea. Obviamente mucho depende igual del presupuesto que se puede manejar la persona. Obviamente cuando hay un presupuesto un poquito más alto, incluso se trabaja en otros temas como en iluminación, se puede colocar una torre de hornos, una isla tal vez en medio de la cocina, también se ve bastante atractivo. Mucho depende del espacio, cómo se organiza también, ¿no? Sí. Justamente hoy día también conversábamos como arquitecto de Casas de la Vida, también hoy día acabamos entrevistándote y el arquitecto nos decía, para mí los puntos que más venden al momento de al cliente vaya a conocer una casa, los más importantes para él, eran de que tenga una hermosa cocina, una cocina que enamore a la pareja y que tenga lo que es una habitación máster bastante cómoda en la cual pueda poner sus espacios, su cama y tenga todo lo que son aspectos que se consideran importantes como puede ser una croqueta, los veladores. Me decía, para mí estos son los dos puntos más valiosos en la casa que más vende y que trata de diseñar, plasmar desde el diseño hacia la construcción de la vivienda. Sí, yo creo que es totalmente justificado lo que dices, Eduardo. Realmente algo en lo que también se basa mucho el diseño, en lo que se centra, es el dormitorio máster. Dormitorio máster siempre como un baño privado y por lo general siempre se trata de dar al igual un walk-in closet. Claro. Porque al igual por temas de privacidad, el baño mucho más cómodo, un dormitorio máster. Y obviamente ven ustedes que también tienen bastante conocimiento al trato de vender una casa. A las personas a las que venden son a los padres, no a los hijos, las personas las que, digamos, yo creo a las personas a las que deben enamorar o a las que deben, digamos, enganchar para poder que ellos puedan comprar o se sientan gustosos, mostrando los espacios que netamente van a utilizar ellos. ¿Sí? Claro, sí. Y por ejemplo, bueno, la siguiente pregunta va sobre ¿qué materiales recomiendas que las personas deben utilizar, ya sea por durabilidad o incluso que quedaría mejor en ciertos espacios? Porque generalmente siempre hay esta discusión en los espacios sociales, en los espacios, por ejemplo, especialmente entre sala o la cocina. ¿Qué le pongo? ¿Piso flotante? ¿Le pongo tal vez porcelanato? No sé, entre tu conocimiento, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que recomendarías en estos espacios? Bueno, eso puede realmente diferir bastante dependiendo del lugar donde se ubique la vivienda. ¿Por qué menciono esto? Por temas de confort térmico. Hay lugares donde el frío, bueno, hablando netamente aquí en la ciudad de Cuenca, es una ciudad donde hay bastante frío, en un día pueden haber bastantes climas, digamos, es bastante cambiante, puede hacer sol, puede llover, de nuevo hace sol. Entonces realmente es un poquito complicado, hay materiales que realmente no se usan mucho, pero se pueden usar, no digo que no, Claro. como puede ser, digamos, un ejemplo en una fachada, la madera. La madera aquí en Cuenca es, digamos, realmente un material que se puede dañar bastante rápido. Claro. Pero obviamente existen igual materiales que se le ponen o recubrimientos que se le ponen al material para poder mantener el material en un buen estado. Obviamente por temas de costo, a veces la gente no opta mucho por este tipo de materiales. Ahora hay materiales sustitutos que pueden ser tipo cerámicos o porcelanatos que se ponen incluso en las fachadas, van con tipos amaderados o algo así, que igual en sí se puede ver bastante bien, pero mucho como les había comentado hace un momento, mucho influye el presupuesto que tiene una persona.
Y de ahí en cuanto a lo que me respondías del tema, pero me preguntabas de temas interiores, si es porcelanato, si es piso flotante, como digo, al igual puede ser mucho el tema del confort térmico. Si es que pongo el hipotético caso, se va a hacer algún tipo de construcción, digamos, en cajas, yo lo que recomendaría es poner muros de piedra, que son, o tal vez ahí sí paredes interiores de madera, que son materiales que realmente van a absorber bastante, digamos, el tema térmico. Cuando hace sol, estos materiales siempre van a almacenar el calor dentro de ellos para luego posteriormente expulsarlos hacia el interior de la vivienda. Obviamente hay, digamos, métodos constructivos o detalles constructivos que hacen que esto funcione de mejor manera. Sí. Y bueno, y si me dices porcelanato o piso flotante, realmente es... ¿Cómo te juegas? ¿Cuál de los dos? Realmente yo creo que más sería lo que es el tema del diseño interior. Por lo general, en temas de cocina se maneja pisos cerámicos de porcelanato, claro. Y en el resto de áreas sociales, en dormitorios van pisos flotantes. Creo que bueno, ahí puedes ir decidiendo un poco, ¿no? Algo, Cristian, algo que me agradó mucho de tu respuesta anterior fue que tú usualmente cuando diseñas utilizas bastante el tema de las áreas verdes, ya sea de forma vertical o horizontal, ¿no? Yo sí me gustaría a mí resaltar bastante eso porque creo que está primando mucho en los arquitectos jóvenes que últimamente se están graduando, que le dan mucha más relevancia al tema vital en la casa, porque bueno, hemos visto muchos diseños antiguos en donde prima la obra gris antes que los espacios verdes. Incluso hay diseños de jardines verticales, bueno, tú sabrás, hay diferentes especializaciones, maestrías, etcétera, en el tema de la vida vertical. Incluso en edificios en diferentes ciudades del Ecuador se está dando esta conservación de los espacios vivos verticales, lo cual realmente me agradó lo que dijiste y quise recalcar nada más. Y pues bueno, para seguir a la siguiente pregunta, tú en tu vasta experiencia que has tenido ya en el tema de diseño, también nos has dicho que has sido partícipe de la obra en sí. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo adecuado que tú consideras para una casa modelo? Tú sabes ya con tu estudio y todo cómo es una casa tipo, una casa modelo. ¿Cuál es el tiempo necesario que tú consideras desde que inicia la obra, ya luego de permisos y toda la cuestión, desde que inicia ya la obra en sí hasta que la casa se entregaría? Netamente construcción. Solamente construcción. Bueno, hablando de una vivienda tipo, bueno, obviamente igual siempre puede variar dependiendo cuántos trabajadores hay, cuánto es el tiempo igual que se está trabajando, incluso si se trabaja fines de semana o no. Pero si yo les puedo dar un valor estimado, digamos, ni muy alto ni muy bajo, podría decir que entre unos 5 meses una vivienda. Totalmente termina 5 o 6 meses. A veces demora un poquito más por temas de acabados, suele cambiar. Bueno, ustedes saben, igual en construcción, claro. Al momento en que uno está en plena construcción hay algunas cosas que cambian, ¿no? A veces pueden ser por centímetros, o hay cosas que no pueden calzar, entonces netamente en construcción hay cosas que uno tiene que hacer ahí el cambio. Y obviamente tiene que pensar rápidamente porque uno lo que hace ahí es perder tiempo y dinero a la larga. Claro, y por ejemplo tú que has trabajado ya con personas que construyen netamente para vender, hay veces que incluso las casas se han vendido obviamente en planos, ¿no? Entonces así uno se dice 6 meses, pero resulta que no existe en stock en una ferretería cierto material, tú tienes que pedir y te llega en un mes, entonces es imposible, considero yo, estar esperando cierto material, lo que como bien dices tú hay que pensar rápido, cambiar de estrategia, y ahí es en donde entra ya netamente la arquitectura, el ingenio más que nada de los arquitectos para dar las soluciones adecuadas. Así es. Bueno, en este tema, cuando algún proveedor, digamos, se queda, digamos, sin los recursos, generalmente sí se busca algún otro tipo de proveedor que obviamente en relación precio-calidad sea prácticamente el mismo. Claro. Eso sí. Y sí, o sea, realmente, digamos, decir un tiempo específico de una vivienda sí es un poquito complicado. Obviamente se hacen muchas veces lo que son los análisis de presupuestos unitarios y todo, con planillas para ver cuál es el tiempo de construcción o netamente una semana que se debe llegar a concluir digamos, en la construcción. Pero como les comento, se puede discernir un poquito. Hay veces que incluso se puede acabar antes como se puede acabar después, pero siempre se da un valor estimado, ¿no? Más o menos.
Perfecto, Cristian. Y también quisiera que nos compartas a nosotros y al público que nos está viendo el día de hoy, ¿qué tipos de estudios se requieren para que una persona que va a construir su casa pueda sacar todos los permisos necesarios en el municipio y pueda empezar ya con la construcción? Claro, bueno, eso igual es un poquito diferente, siempre va a cambiar dependiendo del tipo de proyecto. Realmente cuando es digamos, es que hablamos netamente de una vivienda, es solo una vivienda, algo pequeño, no se necesita hacer lo que es estudios eléctricos, no se necesita hacer estudios hidrosanitarios, tampoco de estructuras. Pero cuando ya son construcciones mucho más grandes, cuando son condominios de 5 viviendas para arriba, ya se necesita un estudio eléctrico, se necesita un estudio hidrosanitario, un estudio incluso en estructuras, o netamente igual cuando es un edificio, ahí sí es de por ley, que se necesita todo este tipo de estudios para que se puedan aprobar los planos y se pueda proceder a la construcción a la autorización y a la autorización de los permisos, exacto. Y en tu experiencia, por ejemplo, de estos permisos, ¿cuál consideras que es el que más toma tiempo o de los más importantes? Obviamente todos son requeridos por la ley, pero tú sabes, al final hay otros como que el cliente tiene que hacerlo sí o sí, incluso está por debajo de las 5 casas que son necesarias. No. Porque hace poco, bueno, pasó por Racar, supuestamente no habían hecho estudios de suelo en una casa, todo lo que es estructuras se derrumbó y toda la casa está cuarteada. Las personas tuvieron que salir de sus viviendas, las viviendas son inhabitables. Y al final creo que es responsabilidad del constructor de cómo de falta de planificación de la vivienda, y al final los afectados son las personas que confiaron en el constructor, que compraron la vivienda y ahora toda su inversión está ahí parada en una casa cuarteada, imposible de vivir y con un daño irreparable. Claro, bueno, yo diría que uno de los estudios principales netamente sí debería ser lo que es tema estructural. Más que todo el método constructivo que se aplique, como tendrán entendido igual, bueno, si estamos hablando netamente de Cuenca, el tipo de suelo puede variar bastante aquí, como podemos tener un tipo de suelo mucho más fijo, más estable, tal vez cerca de la ciudad, pero otros tipos de tierras, como hablamos en el sector de Chayabamba, es realmente una tierra que no es tan buena, digamos, Inestable. es una tierra muy inestable. Entonces lo que se debe hacer ahí es unos cimientos obviamente mucho más grandes, y hablando de todo el tema estructural, desde las zapatas hasta las columnas que van a las plantas superiores, obviamente ya va a influenciar mucho más lo que es el tema del costo. Al igual, bueno, hablando igual del sector de Chabamba, son generalmente lotes, creo que 500 metros cuadrados para arriba o por encima. Entonces creo que ahí en ese campo puede ir cambiando un poco, ¿no? Pero exactamente igual como dijo Eduardo, yo creo que todos los estudios son importantes, incluso hasta por temas eléctricos. Ha habido inconvenientes en que a veces no tienen la carga o la potencia suficiente los transformadores que se ponen a veces en los condominios. Entonces es por eso que a veces existen los cortocircuitos o hay fallas eléctricas, o posteriormente igual si digamos estuvo mal hecho un estudio hidrosanitario, después hay taponamientos en las alcantarillas, o tal vez las dimensiones de las tuberías no son las suficientemente buenas para que exista el correcto funcionamiento, ¿no? Claro, no sé si realmente créeme que es muy importante, porque como digo, jugamos con la confianza, con incluso los ahorros, toda la vida de unas personas. Entonces no debería ser un juego, debería ser realmente un proceso sumamente calculado, pensado desde el principio hasta el final, y al final sabes evitar todo tipo de problemas, que la gente sea feliz y sienta como un hogar, que es al final el sueño, y por eso tanto nos reconforta en lo que es la actividad inmobiliaria, llegar a ese proceso de la venta, llegar al proceso de la gente se inaugura su vivienda, la felicidad de los hijos con el caso que tengan, que sentir que tienen una casa propia realmente es un proceso muy bonito, y lo que menos quisiéramos que se vean afectados. Por ejemplo, en la siguiente pregunta, más o menos tocando este tema técnico, tú cuando, por ejemplo, o bien estás mostrando una propiedad construida, o bien desde la planeación, cuando el cliente viene contigo y te habla de ese modelo de casa que le gustaría, ¿tú consideras importante hablar sobre todos los detalles técnicos que hay? Por ejemplo, ya una casa construida, explicándole todo lo que se utilizó, todos los detalles, incluso si el cliente, por ejemplo, ya sea se está vendiendo o ya sea tú le diseñaste la casa a su gusto. ¿Tú consideras que es importante explicarle cada aspecto técnico o no? No sé más o menos cómo tú lo ves desde ese punto de vista. Bueno, considerando también que las personas
tú sabes, no, mucha gente no maneja temas de ya técnicos, claro, ni dimensiones, ni absolutamente nada. Claro, bueno, hay mucho, depende igual del tipo de cliente. Hay clientes que sí tienen a veces un poquito más de conocimiento. A clientes que tienen un poquito más de conocimiento uno puede ser mucho más técnico al momento de explicar, digamos, el método constructivo o las dimensiones incluso yo qué sé, de los muros, de las columnas, la losa, cómo está conformada. Obviamente por temas de seguridad y de confort para la familia. Uno lo que trata al momento de netamente hacer una construcción o netamente ya de consolidar en sí una vivienda es obviamente que la vivienda a largo plazo no vaya a tener ningún inconveniente, como nos mencionaba Eduardo, que se corten las paredes, que después existan goteras o que las tuberías tal vez estaban mal colocadas o temas eléctricos. Entonces yo creo que obviamente cuando una persona sabe un poquito más del tema, sí es bueno explicarle a fondo para que tenga el conocimiento y para que sepa que en el lugar donde la persona va a vivir o a lo largo va a conformar su familia y su vida, sepa que de verdad se encuentra seguro. Y cuando algunas personas tal vez no saben mucho del tema, se trata de temas digamos, un poquito más específicos, como puede ser la estructura está hecha de tal material, las paredes son de tal material, cosas que pueden ser mucho más sencillas y para que las personas puedan entender de mejor manera. Gracias, Cristian, a todo lo que ya se dijo. Bueno, me gustaría a mí también decir que muchas personas, por experiencia propia que tienen en tema de construcción, ya se han construido o han visto cómo se han construido casas, se atreven, digamos así, ¿no? a realizar casas sin un plano arquitectónico, sin diseño estructural, sin contratar a un profesional, porque muchos con la excusa de que o es muy caro o toma mucho tiempo, ignoran a los profesionales como tú, que realmente están totalmente preparados para sustentar todas las dudas, todo el tema de diseño que tú ya nos has comentado. Entonces, como un pequeño paréntesis también, eso me gustaría recalcar que muchas personas deberían hacerlo, contratar a profesionales que tenemos aquí presentes para que complementen todo eso. Y cuando hablaste del tema técnico me surgió una curiosidad, porque me ha pasado en el tema de ir a mostrar las casas y todo, porque muchas personas hacen bastante énfasis en la pregunta de que si la losa es de nueva losa o losa armada. No sé, desde tu punto de vista técnico, ¿qué consideras mejor? ¿Una nueva losa, una losa armada o cuál de las dos? Me gustaría a mí realmente tener una respuesta de un profesional para yo poder sustentar las dudas de mis clientes. Bueno, realmente yo creo que realmente podría decir que ambas son funcionales, que ambas totalmente tienen la misma función. Yo lo que te diría en específico es que el método constructivo que se aplique para cualquiera de los dos tiene que ser el correcto. O sea, ¿a qué me refiero con eso? En sí, el detalle constructivo, a veces primero va el tema de si es una losa alivianada, cómo se le hace el tema del encofrado, el hormigón, incluso hasta la mezcla del hormigón es un tema, digamos, muy importante, porque no es que uno coge el hormigón y mezcla con el ripi, con el agua, a cantidades que uno prefiere, es por cantidades específicas. Dosificado. Exactamente. Y posteriormente igual lo que se suele hacer igual con construcciones, el curado del hormigón, el curado de la estructura. Hay muchos métodos igual que se ocupan, a veces se le riega con un poquito de agua. Mucho depende igual el hormigón, porque obviamente no es el mismo hormigón que se ocupa, digamos, en una vivienda, como el hormigón que se ocupa en las calles o en el tema de las veredas. Es un hormigón que digamos, tiende a secarse mucho más rápido, a diferencia del hormigón que se ocupa en una vivienda. A ese tipo de hormigón, si ustedes se han dado cuenta, a veces se les da un tipo de curado que se les tira como una tipo pintura blanca, algo así, que es por encima, no sé si se han fijado, como las mangueras. Entonces igual es un aditivo que se le proporciona al hormigón. Entonces, respondiendo a tu pregunta, netamente lo que me preguntas si es nueva losa o losa armada, realmente te diría yo que ambas funcionan totalmente igual, pero lo que debería centrarse es netamente en el método constructivo, o sea, que esté con las especificaciones técnicas correctas para que tenga un correcto funcionamiento. Muchísimas gracias, Cristian, por esa respuesta tan acertada. En realidad eso nos da la seguridad y me permite, creo yo, afirmar ante nuestros oyentes, ante
ante nuestros televidentes que pues realmente si la losa que tenga la casa, ya sea una nueva losa o una losa armada, en sí se deberían fijar que el método constructivo sea aplicado de manera correcta. Claro, sí, bueno, ahorita, bueno, la persona que hace una pregunta que la persona la que más quería, la que más tiempo estaba esperando de este show, esperando también. Por ejemplo, si tú tuvieras la posibilidad de hacer una casa de crédito bien, más o menos sabemos que la casa promedio son 130, 120 metros de construcción. Así es. Y de terreno bordeamos unos 90, 110, más o menos, casi la mayoría que hemos visto. ¿Tú cómo lo harías, Cristian? Para ti, ¿qué sería? ¿Cómo lo diseñarías? ¿En qué piso? Más o menos, si nos puedes dar un poquito de ilustración para todas las personas que nos vayan a ver, se puedan inspirar un poquito y seguir tu ejemplo. O sea, si te pusiéramos ahí contra el fuego y decíamos, Cristian, queremos una casa diferente, algo bonito, que aplique crédito bien, ¿cómo lo harías tú? Claro, bueno, con las especificaciones que te he entendido y como tú me comentas, Eduardo, son viviendas generalmente un poco pequeñas, pero en sí con espacios óptimos y cómodos. A mi consideración, lo que yo pensaría, y para ganar, digamos, un poquito de tema en amplitud, digamos, yo pensaría en las áreas sociales conformarlas siempre como una sola. Lo que me refiero con eso, sala, comedor, cocina, un solo espacio, o tratar de que tanto el área social, tanto desde el frente de la vivienda hasta la parte posterior, sean una de corrido, junto con las escaleras, porque creo que uno puede jugar igual bastante con las escaleras, el tema de iluminación cenital, incluso también se puede ganar. Y bueno, realmente lo que yo siempre he visto como necesidad, digamos, en este tipo de viviendas, es ganar patios frontales y patios posteriores, porque por lo general estas viviendas casi siempre se encuentran a adosadas. Eso puede especificar. Y en cuanto al tema de los dormitorios, bueno, como hablamos igual de casitas son un poquito pequeñas, un dormitorio, el dormitorio máster obviamente sea un poquito más amplio, que entre una cama de unas 2 plazas y media hasta 3 plazas, creo que sí se podría aprovechar. Obviamente su bañito privado y un walk-in closet. Y en cuanto a los dormitorios de hijos, lo que más recomiendo es un baño compartido. Los baños compartidos siempre se recomiendan en este tipo de viviendas, al igual para que puedan generar un poquito de actividad, digamos, en la casa. ¿A qué me refiero? A veces uno cuando tiene un baño privado en un dormitorio, a veces uno ni siquiera sabe si es que alguien está en la vivienda, porque a veces en el dormitorio uno puede generar todas sus actividades, digamos. En cambio, cuando un bañito ya es compartido, como que hay un poquito más de vida. Claro. Y algo que puedo recomendar bastante igual en la planta superior, o en la planta donde están los dormitorios, es colocar una sala de televisión o una sala de estar. Creo que es algo bastante cómodo, igual consolida los espacios y creo que se ocupa bastante bien también. Perfecto, Cristian. Y pues bueno, justamente para que tú puedas complementar un poquito más, reforzar un poquito más lo que acabas de decir, muchos arquitectos en la ciudad de Cuenca, considero yo de manera personal, no se fijan tanto en el tema del diseño interior, porque muchas personas solemos confundir un diseño interior con un diseño arquitectónico, ¿no? Así es. Bueno, tú sabes perfectamente la diferencia y me gustaría que nos expliques a todos, tal vez yo si lo hago podría errar de alguna manera, pero ¿consideras tú, luego de esta explicación, que un arquitecto al hacer un diseño ya de una casa debe ir de la mano con un diseñador de interiores para tener un producto final que sea realmente agradable tanto para el bolsillo como para la vista de las personas? Sí, yo realmente estoy totalmente de acuerdo. Creo que un diseñador de interior puede incluso ver aspectos que tal vez un arquitecto no se fija tanto al momento de diseñar un espacio interior. Más que todo, un diseñador de interior yo recomendaría cuando se tiene un presupuesto un poquito más elevado. ¿Por qué? Porque el diseño de interior conlleva mucho lo que es el tema de iluminación, el tema de mobiliario, en general todo lo que va dentro de la vivienda, ¿no? En cambio, cuando tal vez no se tiene mucho presupuesto, tal vez ese tipo o nivel de acabados que uno quiere llegar, tal vez no le vería tan necesario un diseñador de interior, cuando las personas tal vez ellas tienen su propio criterio para diseñar, o como digo, por tema de presupuesto, tal vez a lo largo ellos quieren ir haciendo modificaciones en la vivienda o cambiando los muebles de la cocina
o incorporando tal vez algún mueble nuevo en un baño o en algún dormitorio, creo que puede ser diferente, pero sí, a mi opinión, yo diría que netamente sí, un diseñador de interiores es bastante bueno para sacar un producto final mucho mejor. Sí, realmente hemos visto que marca la diferencia, al menos en ciertos aspectos. Bueno, una vez tuve la oportunidad de conocer el mismo departamento y uno con un diseño de interiores, o sea, incluso muebles hechos a medida, todo hecho bajo diseño de interiores, y se sentía un aspecto realmente mucho más confortable, ideal para la familia. No se sentían espacios pequeños y tuve podido la oportunidad de conocer también el mismo departamento como lo vemos de cualquiera de nosotros, tal vez con menor experiencia, tomando de mi caso, en el sentido de la decoración. Y el departamento se sentía pequeño, los muebles como que no encajaban en los espacios, no tenían una armonía de colores y creo que realmente sí vale la pena. Créanme que he tenido profesionales, he visto realmente cómo, incluso he visto muchos profesionales de diseño de interiores, cómo marca la diferencia en los mismos espacios que si lo hiciera cualquiera de nosotros. Y al final es el espacio donde vivimos todos los días, donde estamos, donde íbamos a descansar, donde interactuamos con nuestros hijos. Y qué mejor dar esa reversión pequeña adicional, pero con el objetivo de tener un resultado increíble y brillante. Creo que es lo importante. Claro, exactamente como dices, Eduardo, justifico totalmente lo que acabas de comentar. Muchas veces nosotros los arquitectos o los diseñadores de interiores, al momento de diseñar un espacio, solemos, digamos, diseñar a veces algún tipo de sala en específico. Yo que sé, colocamos muebles de 2 plazas, o un sofá, o una mesita, o ya sabemos la dimensión tal vez del mueble que va para el televisor. Entonces, muchas veces la gente no hace, digamos, caso al diseño, sino ellos van por su propio criterio, pero a la larga dicen, el mueble se ve bonito, está chévere, pero al momento de colocar tal vez se nota un poquito la diferencia de los espacios, tal vez no concuerda mucho con el ancho de las paredes o el tamaño del mueble, a veces queda un poquito por dentro del comedor o cositas así que a la larga hacen tal vez un poquito incómodo el tema de la circulación en la vivienda. Cristian, me gustaría hacerte otra pregunta a mí que respecta del mismo tema en realidad. Por ejemplo, centrándonos un poquito más ya al tema de construcción para vender. Tú sabes bien que un arquitecto o un ingeniero no construye y amuebla la casa, ¿no? En sí. Lo que sí me gustaría saber a mí es qué tan factible, qué tan beneficioso es para un diseñador de interiores trabajar de la mano de un arquitecto, pero diseñar solamente colores, diseñar paredes, ya no tanto mobiliario, porque hemos tenido mucha experiencia ya en esto. Una pared blanca de una pared gris o con tonalidades marca una diferencia del 1 al 10, yo diría que un 10. Entonces, justamente a eso estaba enfocado también un poquito la pregunta en el tema de trabajar conjuntamente con un diseñador de interiores. ¿Para qué? Para que nos diseñe el jardín seco, por ejemplo, que no es un mueble ni nada, que nos diseñe, qué sé yo, la sala totalmente blanca, pero donde va a ir la televisión, una franja con papel tapiz. Entonces, no sé qué tan beneficioso sea para un diseñador de interiores inmiscuirse en eso, que es realmente un trabajo no tan al 100% de lo que ellos hacen, pero que realmente para el tema de construcción es muy relevante. Sí, yo creo que realmente un diseñador de interiores puede también inmiscuirse, ¿no?, en ese aspecto de muy buena manera. Creo que también el tema, como tú mencionas, incluso el tema de colores, a veces cambiar únicamente el color de una pared cambia totalmente, incluso hasta la amplitud o el sentido del espacio de la habitación. Eso es algo muy importante. No necesariamente se tiene que dar un diseño de interiores colocando en sí, como tú mismo comentas, mobiliario o cosas así. Netamente solo se puede trabajar con tapiz o con cositas así un poquito más, digamos, sencillas. En ese aspecto yo creo, bueno, si es que un diseñador de interiores tal vez recién está empezando en su carrera, yo creo que es una buena manera también de empezar. A veces uno por cosas pequeñas, al igual va ganando experiencia, va probando cosas, ve cómo pueden estar de mejor manera o cómo puede ser el producto final, porque siempre es algo que a la larga va a ir cambiando. Entonces, como habíamos conversado igual hace un momento, todo proyecto es totalmente diferente. Obviamente se pueden coger algunos recursos de algún proyecto para poder aplicar en el otro, pero el resultado nunca va a ser el mismo. Sí, no, claro que realmente considero un arquitecto, uno que está desarrollando, y qué mejor que conozca un poquito de ambos mundos, de diseñador, de interiores y obviamente de arquitectura, como tanto o sea, distribución de espacios, diseño de fachadas, creo que marca la diferencia.
Jorge, no sé si tal vez tienes alguna preguntita más para Cristian. Sí, en realidad lo que nos están preguntando ahora justamente en nuestras redes sociales, Cristian, lo que nos están diciendo es que tú, ¿de qué manera incentivarías a los futuros arquitectos que se van a graduar para que se inmiscuyan en realidad no tanto en la parte de diseño, sino ya en sí de tema constructivo? Por ejemplo, que no solamente sea diseño arquitectónico, aprobación de planos y ahí se acabó, sino que sea ya un poquito más técnico el acompañamiento de la construcción. Claro, yo lo que, bueno, podría recomendar es netamente trabajar, bueno, hay arquitectos que netamente les gusta únicamente el trabajo de oficina y otros arquitectos que les gusta el trabajo en campo. Como les comenté, yo creo que me voy un 50-50 realmente por ambos. Me gusta mucho a mí estar en campo, pero en sí para lo que es construcción obviamente sí se necesita experiencia, y yo lo que recomendaría que primeramente es que empiecen trabajando como residentes de obra o que se metan en obras, en edificios, que visiten muchos terrenos. Eso es algo que recomiendo bastante porque, como había explicado, todo terreno puede tener características totalmente diferentes, partiendo desde la licencia urbanística, cuántos pisos te da, el tema de los retiros, el COS, realmente todo este tipo de cosas son cosas que van a influir dentro de la construcción. Eso puedo aclarar, al igual el lugar donde se va a ubicar es algo muy importante, pero si hay personas que están netamente interesadas en construcción, en un futuro ellos quisieran aplicar en construcción, obviamente se necesita lo que es al igual una inversión, o encontrar a alguien que pueda invertir esa cantidad de dinero para generar una construcción y que netamente se meta en construcciones, residente de obra. Creo que es la mejor manera de aprender lo que son. Exactamente. Adicionalmente, Cristian, también nos consultan, según tu experiencia, ¿qué tan factible es construir en una pendiente que sea bastante pronunciada? ¿Cuáles son los pros, los contras, los beneficios tal vez? Claro, bueno, según aquí las normativas, si es que existen pendientes mayores al 30%, si no estoy equivocado, no se permiten edificaciones ni construcciones. Ahí lo que se tiene que hacer es un movimiento de tierras, tratar de bajar un poco la pendiente, mucho por tema, digamos, de acceso, tema también por infraestructura. Pero si queda a mi consideración, si es un terreno, digamos, con bastante pendiente y si existen las posibilidades de algún tipo de construcción, yo realmente, a mi criterio, para mí es algo bastante bueno. ¿Por qué? Porque se puede aprovechar la topografía de distintas maneras, por temas visuales, por temas de acceso, incluso hasta por forma de la vivienda. Yo creo que puede dar un resultado totalmente diferente a lo que es algo lo común, ¿no? Una vivienda de 2 plantas, tal vez esta vivienda puede discernir, se puede tal vez meter dentro del terreno, o que es algo totalmente diferente. Entonces los resultados creo que de cierta manera pueden dar algo totalmente bueno, digamos. Obviamente ya hablando desde el tema arquitectónico. Sí. Claro, bueno, nuestra siguiente pregunta sería, Cristian, ¿cuál es el plus que tú das hacia las propiedades? O sea, si por viene un cliente, por ejemplo, va a ser de Pepito Pérez, cerca de ti, te dice, Cristian, quiero construir la casa de mis sueños, te dice lo que para él es necesario, y tú siempre, no sé, ¿cuál es el plus de trabajar contigo, con Cristian, y no con cualquier otro arquitecto que está en acá en la ciudad de Cuenca? Claro, bueno, yo lo que siempre hago es, al igual, una pequeña primera entrevista, y siempre me gusta estar en contacto directamente con en este caso, digamos, con el cliente. ¿Por qué? Porque uno, mientras va teniendo una relación con una persona, al igual va conociendo qué tipo de gustos tiene, qué tipo de persona es, y más o menos quiere acertar en lo que está buscando la persona hasta buscar un producto final. Si puedo decir un plus mío, yo diría que siempre me gusta trabajar con 2 tipos de propuestas. No me gusta mostrar únicamente una idea y decir esta es la buena y decir por esto, por tal motivo, no. Siempre me gusta mostrar 2 propuestas, decir, miren, podemos irnos por este camino, se puede generar tales espacios, o si hacemos este cambio, se van a generar este otro tipo de espacios y puede ir cambiando de esa manera. Al igual, en temas, digamos, ya de visualización arquitectónica, en fachadas,
o en acabados. Igual me gusta ir mostrando 2 propuestas para que la persona igual se sienta mucho más cómodo con el resultado final, porque muchas veces las personas, a veces por no decir lo que piensan o por no dar su punto de vista, a veces al final se encuentran un poco inconformes con el resultado del producto. Yo por lo general siempre trato de manejarme con 2 propuestas para que la persona así pueda ver 2 criterios que sean diferentes y pueda irse por el que se sienta mucho más cómodo, sienta que es mucho más beneficioso para él. Claro, y por ejemplo, en el caso que les da 2 propuestas, el cliente te puede comentar, me gustó esto de esto y esto de lo otro. De la propuesta A me gustó esto, de la propuesta B me gustó lo otro. Entonces ahí como que la persona se va sincerando y identificando también qué es lo que le gusta, porque a veces puede que no sabe qué le gusta hasta que lo ve visible. Entonces puede que te pida una combinación de ideas y lo bueno que al final la persona se identifica al final la casa está haciendo a su gusto, se va identificando con lo que está solicitando al arquitecto. Entonces realmente creo que es algo muy, muy bonito. Claro, bueno, en ese aspecto sí, tienes toda la razón, igual Eduardo. Hay personas que, incluso tal vez hay personas o clientes que ya vienen con algo en específico que están buscando, o pueden mostrar alguna, siempre igual pido eso, o alguna sugerencia, o que me indique algo que le guste, o que... La casa perfecta. Exacto, la casa perfecta. Y muchas veces ese tipo de cosas lo que se suele hacer es acoplar al proyecto. O como tú mencionas, igual a veces, y sí me ha pasado, hay muchas veces en las que yo muestro las 2 propuestas y me dice me gusta esta propuesta y me gusta esta otra propuesta. Entonces lo que a veces se trata de hacer es de alguna manera combinar las propuestas para dar un producto, digamos, que conlleve los 2 y que sea un producto que al cliente más que todo le parezca gustoso, digamos, que le parezca mucho más factible para él. Claro. Y ya para ir terminando el episodio del día de hoy, Cristian, bueno, yo considero que hemos sido bastante afortunados nosotros en poder ver tu trabajo, la calidad de trabajo que haces, realmente una persona bastante profesional en el tema del diseño, del acompañamiento constructivo y todo. Me gustaría invitarte, Cristian, a que pues, a nuestro público televidente le digas cómo te podrían contactar, de qué manera pueden pedirte planos, que diseñes casas, que hagas trámites municipales. Me gustaría que compartas con ellos todas las cosas que tú haces de manera profesional para que ellos puedan acudir a ti y de la misma manera sea esto algo recíproco, ¿no? Tú les ayudas, ellos te ayudan a ti y continúas creciendo de manera profesional. Claro, bueno, si es netamente contacto y bueno, como me conozco con ustedes, Jorge y con Eduardo, bueno, pueden pedir mi contacto directamente a ellos. Diles nomás un número de teléfono. No quiere hacer público el número. Solo por motivos de trabajo. Solo por motivos de trabajo. Bueno, cualquier cosa igual me pongo a las órdenes. Arquitecto Cristian Miranda, mi número de teléfono es el 0983 220898. Pueden buscarme igual en redes sociales, Cristian Miranda Valdivieso, en Facebook, en Instagram, y bueno, el próximo año para el 2023 yo voy a estar con mi página totalmente independiente. Realmente bueno, estamos pensando lo que es un poquito el tema del logo y del nombre, pero para el 2023 espero ya empezar con digamos, mi página propia, y cualquier cosa estoy a las órdenes. Igual acá Eduardo y Jorge, ellos me conocen perfectamente. Igual si es que quieren ver mi calidad de trabajo sin ningún inconveniente, yo les hago reuniones, les hago citas para ver qué es lo que el cliente en sí está buscando. Obviamente igual para poder darles temas de conocimientos, temas de costos, tal vez de algunas personas. Hay personas que vienen ya con presupuestos, digamos, rígidos. Entonces de alguna manera igual siempre me acomodo al presupuesto, y obviamente para la calidad del trabajo que suelo entregar. Como les había comentado, me gusta igual trabajar siempre con 2 propuestas, 2 tipos de fachadas, en general ir dando ciertas alternativas al proyecto para que el producto final, digamos, sea siempre el mejor. Y algo que igual me gusta siempre adjuntar es al final un catálogo. Me gusta siempre dar un catálogo que es una tipo revista, donde ustedes pueden ver todo su proyecto arquitectónico, se ven las fachadas, está explicado la ubicación, está explicado los materiales, cuál es el plus de la construcción, los temas de los espacios, cómo se manejan, cómo se difieren. Entonces es algo bastante bonito que me he dado cuenta que a muchos clientes les termina por gustar.
y bueno, al igual me pongo a las órdenes para cualquier internauta o persona que nos esté escuchando. Y bueno, eso sería todo. Muy agradecido con ustedes, Jorge, Eduardo. De verdad, muchas gracias por la invitación y un saludo para Osvaldo. No, siempre es un placer para nosotros estar acá en el show, personas emprendedoras con una visión realmente creativa, novedosa. Creo que es realmente lo que marca la diferencia, tanto acá en Cuenca como en el país, lo que va a marcar. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Cristian, por acompañarnos el día de hoy. Esas son mis palabras de despedida. Nos vemos en el próximo episodio. No sé, Jorge. Sí, bueno, no nos queda más que agradecerte, Cristian, por aceptar más que nada la invitación, y felices de tenerte aquí, felices de, más que nada, de saber que estamos formándonos como profesionales, y que mejor que nuestro equipo esté rodeado de jóvenes que tienen la misma visión que nosotros y sabemos que vamos a llegar a cosas grandes. Felicitarte también por la iniciativa de tu página. Realmente estoy seguro de que ese será el inicio del gran éxito que vas a tener como profesional. Eso es todo por el día de hoy. Espero que puedan disfrutar del podcast que tuvimos con el arquitecto Cristian Miranda, y nos vemos en el siguiente episodio.